Buenos días y agradecidos al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos. Traigo los saludos de mi esposa, Janet. Varios conocen, pero para los que no conocen también, el saludo de ella y de los hermanos de Montevideo. Están muy contentos realmente con mi estadía aquí en este lugar. Así que para todos ellos agradecemos al Señor. Para mí es un tiempo de bendición que he podido venir. Yo pensé que iba a saludar, siempre me dice, yo te hago la introducción. Y hoy como comenzó bien como para predicar, pero se quedó ahí. Siempre recuerdo de la experiencia con él. Viajamos un tiempo a Tucumán, a 3.000 metros de altura, donde conocía ya al pastor de ese lugar, un anciano de 80 y pico de años, Manuel Antonio X, y pasamos hermosos tiempos. Y le dije, Osvaldo, soy yo solo el que predico, yo te hago la introducción. Y estuvimos por 3-4 días, pero él me hacía la introducción a la mañana. Después yo tenía 4 horas para predicar cada día, pero él me hacía la introducción. Y hoy digo, capaz que se anima un poquito más y ya introduce y predica, pero no, se ve que hasta ahí. Y gracias por mi hermano que me ha traído hasta este lugar. Yo le agradezco tanto, porque él es, yo siempre le digo a él, no tengo vergüenza de decir, él no es solamente mi hermano, yo le tengo como un amigo. A veces decimos, no tenemos muchos amigos en el Evangelio, tenemos un gran amigo que es el Señor, y después tenemos algunos amigos, y con él le puedo decir que él es mi amigo. Y él muchas veces me invita para ciertas cosas, y bueno, si yo puedo hacerlo, lo hago. Mi venida aquí, yo tuve una experiencia, no quería quedar como una persona que dice y no hace. Es que muchas veces los creyentes hacen así, dicen y no hacen, o prometen y no cumple. Y eso es lo peor que hay. He sido trabajado en mi corazón tiempo. Yo quedé con una hermana que fue nuestra compañera en la escuela bíblica, y ella me decía, ay Willy, dice, ¿cuándo vas a venir a visitar el lugar donde estamos atendiendo? Yo le digo, ya va a llegar el tiempo, le digo, te voy a ir a visitar con la ayuda del Señor. Eso me dejó agarrado a algo y tenía que cumplir, porque le prometí, voy a ir. Y no tenía paz en el corazón como para decir cuándo voy a ir. Justo en el momento que voy a venir, mi señora le operan su ojo, y después, 2 meses después, le operan su otro. Cuando le dije, me dice, ay, qué tristeza que tengo, que no estamos esperando. Digo, pero no te hagas problema, el Señor me va a dar la oportunidad para ir. Llegó Osvaldo ahora, yo cumplí 50 años de casado el 25 de octubre, y él fue la persona que me fue a saludar allí en Montevideo. Tuvimos unos días allí, le agradezco al Señor. Y me dice, yo te llevo, porque tengo el casamiento de Joel, dice, así que ya vamos y te llevo. Mi esposa iba a venir, pero bueno, con el conflicto de su salud, por causa de que todavía no está bien repuesta, ella quedó. Pero bueno, hoy puedo yo estar aquí agradeciendo al Señor y esperando que pueda en estos días llegar a la casa de nuestra hermana y poder compartir con ella, con su esposo allí, algo que realmente hace tiempo que le dije que iba a hacer.
Así que le agradezco hoy poder estar aquí también. Ni pensaba predicar hoy. La verdad que me gocé de ver a Joel. Yo le quiero mucho también a Joel. Con mi esposa siempre decimos, dice, qué lindo joven, dice. Un joven tranquilo, dice. Prudente, dice. Y siempre cuando nos veía, siempre teníamos una hermosa charla. Se casa Joel. Y bueno, gracias a Dios que conocía a la hija menor del hermano. Y ayer la verdad que me quedé sumamente contento de poder estar juntos allí en el tiempo de su casamiento. Y como dije ayer, se me pasaron los años. Y yo decía, ella comienza hoy. Y yo pasé los 50 ya. Y en mi oración le decía que el Señor le dé la capacidad, que le dé la sabiduría para poder enfrentar el mundo en el cual vivimos. Porque el mundo en el cual vivimos es tremendo. Como dice la Escritura, ¿no? Uno de los peores enemigos, la carne, el diablo y el mundo, son los enemigos del creyente. Por eso la necesidad de orar por ellos. Son jovencitos y ellos van a experimentar cosas, muchas veces cosas muy lindas, cosas preciosas, pero tal vez van a experimentar otras cosas también, como todos nosotros hemos experimentado. A veces risas, alegrías, pero otras veces lloros, tristeza, porque va a pasar eso. Y eso todo para que realmente el carácter del cristiano pueda ser afirmado, porque no es poca cosa ser un verdadero creyente. Y yo hoy les voy a leer una porción solamente, que en estos días pasados el Señor me dio a mí. Yo no sé si prediqué todavía eso en Montevideo, no recuerdo, pero es un libro que no tocamos mucho. Nosotros no somos mucho de tocar profecía. Y me decía una hermana Mabel, dice, Willy, dice, no tenés, dice, profecía, porque no hemos recibido profecía. Bueno, a los hermanos que tuvieron la escuela supieron. Pero bueno, tal vez no recibimos, pero recuerde que tenemos el Espíritu Santo, que es aquel que nos habla a través de toda la Escritura, a través de toda la palabra. Y a veces nos lleva para enseñanza nuestra, nos lleva a ver porciones que realmente son para nosotros algunas para mucha bendición y otras a veces son muy fuertes. Y hoy quisiera tocarla, y es lastimoso que voy a decir, pero voy a tocar una fuerte, unos versículos nada más. Pero esto es para bien, como decimos, esto es para bien. Y yo quisiera compartir con ustedes en la profecía de Ezequiel. Y yo le puse como, si pudiera decir, no voy a poner títulos a la palabra, pero como si fuera un epígrafe, dice la Escritura allí. Algo que realmente es muy duro. El ojo de Dios, o la mirada de Dios. Porque nosotros no hemos visto eso. Dice, Dios mira, Dios ve. Y muchas veces el creyente hace cosas y dice, Dios sabe, dice. Dios sabe. Dios entiende. Y sí, pero aquí vamos a mirar realmente lo que hay en el corazón de aquel que llega a ser desobediente. Primeramente el impío. Y cuando miramos el impío, miramos lo que ve Dios en el impío. Y es terrible. Nosotros no vemos nuestro corazón. Siempre miramos en la escuelita dominical, los niños. Antes de venir al Señor, nuestro corazón es negro. El pecado nos hace negros, sucios. Pero en esa negrura no entendemos hasta dónde puede llegar el pecado. Pero gracias a Dios que
luego el Señor viene a nuestra vida. El Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón y podemos recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y lo más grande, lo más precioso, es el poder tan grande del sacrificio y de la sangre de Jesús que obra en la limpieza de nuestro pecado y de nuestro corazón. La Escritura dice que cuando reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, somos limpios del pecado. Y es una realidad, sí, somos limpios del pecado. La sangre de Jesucristo es la única que puede realmente limpiar de pecado mortal. No hay otra cosa. Por eso es que cuando meditamos acerca de la sangre de Jesús, nos gozamos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque es el poder tan grande y maravilloso de esa sangre que nos limpia. Y limpia nuestro corazón, y volvemos nuevamente con los niños, aquel corazón negro, sucio. Al tener contacto con la sangre de Jesús y pedir perdón por nuestros pecados y aceptarle a Él como nuestro suficiente Salvador, nuestro corazón se vuelve blanco. Literalmente decimos así, se vuelve blanco. Tenemos un corazón limpio, pero otra vez volvemos. Si no andamos en el camino del Señor, si no caminamos junto con el Señor, puede ser que ese corazón nuevamente pueda volverse sucio. Por eso la Escritura dice que si hemos pecado, dice, Jesucristo el justo tiene poder para limpiarnos de nuestro pecado. Y a veces decimos, ¿será literal lo que dijo Jesús? 70 veces 7 tenemos que pedir perdón. Bueno, tendríamos que pedir, yo pienso, mucho más, porque nuestra vida diaria, raudales de pecado pasan sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Pero por eso siempre tenemos que estar atentos. Y si alguna cosa hacemos o decimos, estemos atentos a nuevamente poder ir a la presencia del Señor y pedirle perdón. Estar a cuenta. Serle fiel al Señor y decirle, ha pasado esto sobre mi vida, ha venido esto sobre mi mente, sobre mi corazón. Y no tenemos que tener vergüenza de decirle, perdóname. Y no una vez, a veces decimos, ¿no? Una vez sola. Conocí a un joven que traje una vez a Buenos Aires, muy amigo, yo era pastor de su abuela, y él me quería mucho, me quiere mucho, vive todavía, no lo veo mucho ahora. Y me dice, vamos a orar, y oramos. Y después tenés que seguir orando cuando tenés alguna oportunidad. Dice, no, dice, pero una vez a la mañana ya es suficiente, dice. ¿Para qué vamos a orar tantas veces? Dice. Y vamos a orar por la comida. Sí, pero ya desayunamos y oramos por el desayuno, así que yo cuando oro por el desayuno ya oro por toda la comida de todo el día. Dice. Qué ganas tenía de orar al Señor, qué ganas tenía. No sé si habrá aprendido la lección, porque como creyentes nosotros en casa hacemos así. Mi esposa es muy de esa clase. Viene algún hermano a casa y si participamos de alguna cosa, oramos al Señor. Y si el hermano está allí y se retira, oramos al Señor, dándole gracias por su visita y por lo que realmente hemos pasado en ese momento. Necesitamos estar siempre en contacto en la presencia del Señor. Así que yo les voy a leer este capítulo y como decimos, es muy fuerte, pero tenemos que recordar que no es para la iglesia, pero es una enseñanza práctica para nosotros, porque Él está hablando de su pueblo, Él está hablando de la casa de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Y en el tiempo de Ezequiel le estaba hablando allí. Y levanta a Ezequiel
Y le dice allí en la Escritura, capítulo 8, dice: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Se ve que Ezequiel tenía bastante pelo de rulos, tenía guedejas, esos rulos. Y dice, lo tomó por las guedejas de mi cabeza, dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Jerusalén. Allí era el lugar de Dios. Recuerde, Jerusalén, el fundamento de paz, la ciudad del gran rey, y le llevó hacia ese lugar. Y dice la Escritura, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, y en la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte estaba la habitación de la imagen de Seló, la que provoca celos. Y aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones en la casa de Israel, hacia aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y yo entendí qué cuidado tenemos que tener. Visitamos el lugar de Dios. En aquel entonces, Jerusalén, y allí estaba el templo de Jerusalén. Bueno, nosotros no vamos a hacer eso hoy, pero ¿cuántas veces visitamos el lugar donde Dios nos ha dado para venir a recibir su palabra, para venir a recibir el oráculo? Desde este lugar se da la palabra de Dios. Y cuando se da la palabra de Dios es que Dios está aquí. Y debemos de tener el cuidado supremo de saber cómo venimos a la casa de Dios. ¿Qué es lo que traemos? Allí dice, había una imagen de celo. Había algo que estaba interponiéndose entre Dios y su pueblo. Y comienza por eso. Y a veces no hace falta que el pecado sea tan grande. No hace falta, pero es pecado al fin. Es poca cosa. Dios perdona, Dios sabe. Ante Él nada es oculto, y es la realidad, no es oculto. Pero nosotros tenemos que saber cuál es el carácter de Dios. Dios es un Dios santo, y decimos, Dios es bueno, Dios es amor, sí, pero Dios es justo. Y Dios a cada uno de sus hijos trata siempre de la mejor manera, pero si el hijo ensucia su vida en el mundo en el cual vive, cuidado, porque eso puede llegar a empezar a alejarle. Si usted permite el pecado en su vida, a lo mejor por más pequeño que fuere, le permite, segure que ese pecado, si usted no pide perdón, le va a ir alejando de la presencia de Dios. Dios no soporta el pecado, no soporta. Y dice la Escritura un poquito más, verso 5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé los ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, pregunta,
¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones en la casa que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario. No puede habitar en el santuario Dios y el pecado. Y nosotros muchas veces podemos venir a introducir pecado. Y el creyente tiene que saber eso, tiene que entender eso. Porque usted está con sus hermanos, preciosos hermanos, amados hermanos, y usted trae su inmundicia, oculta. ¿Pero a dónde está oculta? Está oculta en el corazón. Y tal vez nosotros no podemos ver, mejor dicho, no vamos a ver. Pero recuerde que Dios sí ve. Dios ve. Y aquí vamos a ver todo lo que Dios ve. Por eso voy a ser un poco corto hoy, pero aquí vamos a ver lo que Dios ve. Y es espantoso realmente las cosas que ocurren. Dice, y me llevó, verso 7, a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero, dice, un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared. Y aquí una puerta. Me dijo luego, entra, dice, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo en derredor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Qué terrible, ¿no? Qué experiencia. ¿Qué debe haber pensado este hombre de Dios cuando vio tales cosas? Porque Dios le llevó a ese lugar y le mostró tales cosas. Realmente me hace saber de Pablo, por ejemplo. Pero Pablo fue al revés. Cuando dice en la carta a los Corintios, dice que Dios le llevó hasta el tercer cielo, dice, y vio grandes cosas, preciosas cosas. Vio el trono, vio tal vez los galardones, vio un lugar precioso al cual esperan los santos. Y dice que fue necesario volver nuevamente. Tal vez él no hubiera querido volver, pero dice que era necesario que él volviera y anunciara todo lo que él vio. Pero este hombre, Dios le muestra lo terrible del pecado, lo tan sucio, y lo que puede realmente producir en el corazón de Dios. Tal vez luego de haber sido limpiado, luego de haber sido purificado por la sangre del Señor, volver nuevamente a ensuciar su corazón. Tenemos que pensar muy bien. Esto es un examen que tenemos que llevar delante del Señor. Siempre recuerdo cuando en mis primeros años yo quiero ser la esposa del Cordero. Y aquella mujer que le dice, yo quiero que uno esté a tu derecha y otro, no sabe lo que pide, dice. No está sabiendo lo que está pidiendo. Seguro que algún día le dio la revelación a esa mujer, no está escrito aquí en la palabra, pero le da la verdad. ¿Cómo debe de ser el comportamiento del verdadero creyente cuando recibe la palabra de Dios? No debemos de andar a dos aguas. No puede salir por nuestra boca agua dulce y agua amarga. Necesitamos tener un corazón sin doblez, porque realmente eso es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros, que seamos verdaderos creyentes, como dice la Escritura, porque no hemos ni siquiera
examinado lo que es palabra creyente. Creyente es una persona que cree. Eso es un creyente. Pero a veces los creyentes andan revoleando el poncho, quién sabe por dónde andan y haciendo qué cosas. Por eso el cuidado que tenemos que tener. No es fácil. Y después decimos, no, pero tenemos el mensaje de la esposa del profeta. Qué triste, ¿no? Pero aquí le está mostrando a este hombre. Y vamos a terminar aquí un poquito, dice más. Nuevamente el verso 11 dice, y delante de ellos estaban sentados, dice, 70 varones ancianos de la casa de Israel, y Jasanía y Josafán, en medio de ellos, cada uno con su incensario. Alababan también adentro de ellos, ¿viste? Con el incensario en su mano, dice. El incensario era para ofrecer incienso que sube a la presencia de Dios. Pero acá subía, dice, una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Y si fue así es por causa de su pecado. Si Dios dejó el templo, se retiró de ese lugar, fue por causa de su pecado. No fue porque Dios quiso irse, sino fue por causa del pecado del pueblo. Así también veamos en estos tiempos. Encontramos estas cosas, estas abominaciones. El día pasado estaba mirando, me llegó a mi celular un mensaje grande y leí, dice lo que el verdadero pastor que reprendió, dice. Y me puse a mirar porque quise ver a ver lo que había y empezó a rechazar tantas cosas que creyentes hacen. Dice, tantas cosas que los creyentes y las creyentes, y aún no solamente ellos, sino aquellos que aparentemente tienen un ministerio delante de Dios. Ve a los hombres marcados en su cuerpo y ve a las mujeres haciéndose, digamos, distintas cosas en su cuerpo, poniéndose ciertas cosas en su cuerpo. Y este hombre le rechazaba y le decía, no se dan cuenta que están tentando, dice, a la iglesia de Dios. No se dan cuenta. Pero lo hacen porque lo hacen porque les gusta. Porque si Dios nos dio lo que nos dio, con eso tenemos que ir. No vamos a hacer otra cosa. Porque realmente es algo muy importante conocer realmente la palabra de Dios para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y terminamos. Verso 13, y me dijo, después vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está en el norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando, dice, o adorando, o lamentando a Tamuz, dice, una diosa pagana. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Y esto llama la atención. Sus espaldas, dice, vueltas al templo. Hombres que realmente le dan la espalda a Dios. ¿Y cuántos creyentes hay hoy así? Que le dan la espalda a Dios. No voy a especificar, no es el tiempo de eso, pero simplemente para que usted pueda en su casa presentarle al Señor y pedirle al Espíritu Santo que lo revele. Porque hay mucha enseñanza para nosotros, y no cualquier enseñanza,
enseñanza práctica para nuestra vida. Y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones con espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. Y mire lo que termina: no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Esto es palabra del Señor. Simplemente quería mostrarles algo que el Señor me dio. Quiero guardar esta palabra en mi corazón, y tal vez pueda sacar más todavía, para que mi propia vida sea una mejor vida. Porque tenemos y deseamos ser mejores creyentes. Usted vino a la iglesia, no vino a la iglesia para mirar a otros creyentes. Usted vino a la iglesia para escuchar la palabra. Y cuando escuchamos la palabra, esa palabra tiene que ir al buen depósito de nuestro corazón. Y allí tiene que quedar. Y pedirle luego al Espíritu Santo que todo lo que escuchamos podamos hacerlo vida en nuestra vida. Y agradezco al Señor, hermano, esta oportunidad. Voy a darle lugar a la hermana que está esperando para poder compartir la palabra. Y bueno, no sé si nos volveremos a ver. Yo siempre digo, hemos llegado ya a un estado mayor y a veces me cuesta mucho salir de mi lugar. Pero bueno, oraremos uno por otro. Y si nos vemos, bien. Y si no nos vemos, nos volveremos a ver. Que Dios les bendiga, hermano.